tenemos que dar la bienvenida a nuestra compañera y amiga. Está en muy buena compañía, me dijeron, así que Eva Rodríguez, bienvenida a Equipo Titular. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola Hernán, el saludo a los chicos también. Aquí desde Monterrey nos encontramos nosotros en el Café Guaraní. No es en México, es en la costa central de California, un pequeño lugar que nos recuerda a Paraguay, donde hoy se ha realizado una convocatoria muy linda con todos los compatriotas de la zona. Yo estoy con la propietaria, con la señora Liliana Rodas, así que vamos a conocer un poquito también sobre la historia de este lugar y después hablar con los paraguayos que ya están llegando. Señora Liliana, antes que todo, gracias por recibirnos aquí en tu café. Gracias a ustedes por tener el privilegio de tener un programa tan popular y que tiene tantas personas que ven. Ese es Equipo Titular, ven. Ven grande, chicos, así, sí. Ahí está Hernán, está grande, Oli, qué está grande, Café, Guaraní, te están caramba. viendo y escuchando atentamente. Gracias muchachos. Fuerza para el viernes. Bueno, yo quiero que le contemos un poco, vení acá, acércate, nos acercamos un poco más, que le contemos un poco a la gente cómo nace Café Guaraní y qué vamos a encontrar acá. Café Guaraní nace realmente por una pasión por lo nuestro y fue una experiencia muy linda en este lugar. Toda la gente se siente es un lugar muy acogedor que les hace recordar nuestra patria, cualquiera sea el motivo de que las personas se fueron a Paraguay, vienen a buscar la comida. La comida, porque hay de todo. Hay chipa, hay mbejú, hay sopa paraguaya, cocido, hay pastel mandió y todo eso le trae tan gratos recuerdos el tiempo que hayan vivido en Paraguay. Así es, chicos, me van reportando ustedes cómo nos reciben, si están escuchando bien, verdad, si están viendo Eva, bien acá, si seguimos nuestro recorrido en el Café Guaraní. La verdad, Eva, que estamos recibiendo muy bien la señal, pero estamos muy, no sé cómo decirte, con sensaciones encontradas porque van nombrando muchos platillos a esta hora complicada para nosotros porque no estamos merendando todavía. Nos encantaría estar en Café Guaraní, por ejemplo. Los chicos me dicen acá y le voy reportando a la señora Liliana que ellos quieren comer también lo que nosotros vamos a comer. Aquí estamos. Mira, a 21 encima minutos comer. de la Mira el camarógrafo. Ya Así comimos, no ya probamos hagas. un poco de chipa, tomamos cocido con leche, nos sentimos realmente como en casa. Así que se ha realizado también una convocatoria a todos los paraguayos, señora Liliana, que vos me decías, no hay muchos aquí en Monterrey, ¿verdad? Pero sí en zonas aledañas aquí todo queda como un poco retirado. Mínimo es 1 hora de viaje. Sí, mínimo. Y el tráfico es muy difícil para llegar. Entonces hay algunos compatriotas que salieron de Sacramento, de San Francisco, de todos los lugares han salido, pero todavía no han podido llegar por el tráfico. Pero van a estar acá. Igual yo ya veo, hoy tengo nuevamente camarógrafa. Vamos a movernos un poco porque veo 2 fanáticas ahí en una mesa. Vamos a ir junto a ellas con el permiso de la señora Liliana. Aquí nosotros estamos aguardando la convocatoria. Mirá lo que es esto. Miren lo que es, chicos. Aquí, mirá, barbaridad. Con todo está de acá, me voy a acercar. ¿Con quién tengo el gusto aquí primeramente? Yo soy Miriam Pangracio de Cordero. Y aquí la señora. Susana Allen de Pangracio, soy la cuñada. Acá están las cuñis Bien. preparadas para disfrutar de nuestra gastronomía. Cuéntenme un poco, ¿hace cuánto que viven aquí en Estados Unidos o están de visita? ¿Cómo es la cuestión? Yo vivo hace 53 años. Toda una vida. Toda una vida. ¿Y aquí Sí. la cuñi? No, acá nosotros venimos nomás de paseo. Vos sos invitada, invitada a disfrutar del momento del mundial y de la albirroja, de todo el ambiente mundialista. Y acá para la que juega de local, quiero saber qué se siente el retorno de nuestra albirroja a la selección, ¿verdad? Y sobre todo que es en el país en donde estás viviendo hace tantos años. Es lo máximo. Nosotros estamos viviendo una etapa demasiado
excitante, a todo dar, y estamos poniendo todo nuestra alma, nuestro corazón, nuestro amor por la albirroja. Y estamos contentos que nos vamos a ir a los 2 partidos aquí, que tenemos la suerte. Se imaginan, nosotros vivimos en Saratoga, que es cerca de San José, y de Santa Clara. Y O sea que viajaste un poquito para llegar hasta el Café Guaraní. Claro, bueno, pero nada que Vale ver. la pena. No, esta es nuestra segunda casa, ¿verdad, Liliana? Es nuestra segunda casa, es el único restaurante que nosotros conocemos que es todo paraguayo, la comida es excelente, ya vinimos varias veces, ya hicimos fiestas acá nosotros, Sí. ¿verdad, Liliana? Ya bailamos, ya Bailan, de cantamos, ya hicimos de todo, o sea, este lugar es nuestra casa. Y bueno, ya ves, vinimos con todo. Me encanta acá todo esto, los preparativos que están Así a full que, y ya sí. preparándose entonces para irse al segundo y al tercer partido. Exacto, la suerte que nosotros tenemos y para mi familia también es que justo vienen para los 2 partidos ahí en nuestro barrio. como Ay, yo le claro, digo. en Santa Clara. ¿Cuál es el chance de miles de equipos y que el Paraguay venga a jugar en el patio de mi casa? Te emociona, ¿verdad? No, es una acción de Dios. Es algo de Algo muy Dios. especial porque Sí. nos sentimos como en casa. Hay muchos compatriotas que están llegando, no solamente de Paraguay, sino que viven aquí en diferentes estados de Estados Unidos, valga la redundancia, y se hace un viaje importante también. Importantísimo, y yo les agradezco a mi familia por haber venido a acompañarnos en estos momentos tan lindos y bueno, y a disfrutar y a dar todo por nuestra albirroja. Vamos, hay confianza, Suerte. ¿verdad? Súper confianza. Ahora estamos con todo el... Ahora empezó el mundial, dijo. Ahora empezó el mundial. Ahora empezó el mundial. Y acá voy a hablar con la que vino desde nuestro país. Contame un poco, Sí. ¿cuándo llegaste? ¿Con quién viniste? Yo vine con mi marido, el hermano acá de Miriamcita, y nada, él era en realidad, yo no soy tan futbolera, pero él era su ilusión era venir a ver Pero la desde el albirroja. principio él ya te dijo, amor, vamos, o fue... No, desde el principio, no. ¿O no te iba luego a quedar? No quería que me quede. Ah, no quería. ok. Yo pensé que vos dijiste, o nos vamos juntos o no te vas. No, es más, yo le dije, andate nomás, papi, pero no, quería. Permiso ahí de- sí, sí. quería el permiso, quería venir con el permiso, pero nada, vinimos acá también para compartir con mi cuñada tan amorosa y bueno, y estamos acá. Él estaba ilusionadísimo, es más, te diré que recién hoy consiguió la entrada, vino sin entrada. Para que vea la confianza, pero él dijo, bueno, por lo menos me voy a ir a vivir el ambiente del mundial. No importa que no se entre al estadio, Así pero mismo, estar acá es... Estar acá, y bueno, pero consiguió y se van a ir y porque este tema de la albirroja, pues digo yo que es como un matrimonio, en las buenas y en las malas. Eso es lo que yo quiero escuchar. Bien, impecable. Bien, impecable. En la salud y en la enfermedad, todos tenemos, bueno, y estamos acá para darle apoyo a la albirroja. Y así que estamos ilusionados, esperando y viviendo el ambiente. Qué grande, me encanta. Así que ya escucharon, chicos, ese es el ambiente. Estamos esperando, aguardando a que se vayan sumando los compatriotas. Esto está totalmente ambientado. Mira, acá hay una bandera dedicada especialmente al gatito. Gusta. Mira, desde el barrio hasta el mundial estamos contigo. Hay historia también detrás de esta bandera. Tengo tiempo, Hernán, querido. Sí, Y claro, metele, Eva. Eva, claro. Acá vení. Me reciben bien, así yo charlo un poco con la dueña de la bandera. Súper. Ay, yo perdí retorno, si me vuelven a dar retorno. A ver, está Eva Rodríguez Ahora con mismo no lo estoy escuchando los a invitados Hernán. allí en Café Guaraní. Me va a avisar la producción que hacemos. Ahí en vamos breve, a línea de seguir. 5. Entonces, decime, contame A ver, tu ahí nombre está. y cuál es la historia un poco de esta bandera. Sí, yo soy Michelle Araujo, soy la hija de Liliana y fui al colegio con mi amigo Junior. Roberto Vos Fernández. fuiste al colegio con... Crecimos juntos desde el primer grado. mira, Cuando me mudé aquí a 2008, 2002, siempre estuvimos en contacto con todos mis amigos. Sí. Y ahora apoyándolo en este camino. Sí, nos vamos el viernes a verle y nos vamos el próximo semana contra Australia.
Perfecto. Sí. Hay confianza en la selección a pesar del inicio, ¿verdad? Era muy dificultoso, es el país que, o sea, está en los Estados Unidos, mucha gente están con ellos, pero vamos a estar bien. Vamos a estar bien, vamos a estar bien.